en tu ambición, el amor se esconde en tu ambición, el amor esconde en tu ambición, el amor se esconde, ¿a dónde irá? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos esta misa por la salud de Mariluz y también por la de Isabelita, una niña de 1 año que han operado del corazón y se está debatiendo entre la vida y la muerte. Por las dos ofrecemos esta misa. Y para celebrarla dignamente nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. El Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué del Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor,
tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que le había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En este Evangelio, por un lado, hay una intención de Jesús y otra intención del evangelista, que es lo que vamos a tratar de explicar, porque este Evangelio tiene mucha más profundidad de lo que se ve a primera vista. En primer lugar, vemos cómo Jesús echa a los mercaderes del templo, mercaderes y cambistas. Bien, pues esto que lo vemos nosotros tan mal, que estuvieran haciéndose los mercaderes, no era tan malo. No estaban dentro del templo, parece ser que estaban en la entrada del templo, que también se consideraba lugar sagrado. Pero estaban para facilitar una función que se hacía dentro del templo, que era ofrecerle sacrificios al Señor. Y era así lo que estaba mandado en el Antiguo Testamento, ofrecerle animales al Señor en sacrificio. Por otro lado, los cambistas también tenían una función importante, porque en el templo no podían entrar monedas con la efigie del César. Tenían que ser monedas que no llevaran efigies, y estaban para cambiar allí esas monedas. O sea, también tenían otra función importante. El problema que es lo que rechaza Jesús es ese mercadeo que se había convertido ya aquello. También tenemos que distinguir en la Iglesia
porque enseguida estas cosas las aplicamos a la Iglesia. Una cosa es el mercadeo y otra cosa es el gorroneo. Perdonen que hable tan claro. ¿Qué quiero decir con el gorroneo? Pues que la Iglesia tenemos que sostener a los católicos. Más de una ocasión me dice la gente, bueno, ¿y esto el ayuntamiento no te ayuda? ¿El ayuntamiento no paga la luz? Digo, ¿el ayuntamiento qué tiene que ver aquí? Tenemos que costear la Iglesia nosotros, los católicos. Y tenemos que ser en ese sentido totalmente independientes. Es a lo que tenemos que tender. No, yo voy a la Iglesia y que me lo den todo hecho. Voy a lo mejor, qué sé yo, pues cuando sea, ocasionalmente, pero me encuentro con todo bien arreglado y bien perfecto. Pero eso ha costado antes mucho dinero. Un templo tan grande no se mantiene así con poquito dinero. Lo tenemos que mantener los católicos. No tenemos que mercadear con las cosas de Dios, pero sí que tenemos que mantener la Iglesia a los católicos. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque en ocasiones no lo tenemos claro. Pero bueno, volvemos al hecho de Jesús, que lo vemos como algo pues, horrible, algo muy mal, pero nosotros hacemos también planteamientos de eso, Porque el criterio principal que tenemos que tener es que la Iglesia es un lugar de culto y para la oración. Ese es el criterio principal que tenemos que tener. Cuando nos salimos de eso, ya estamos actuando mal. A mí me han propuesto aquí en San Antón en más de una ocasión, en la fiesta de San Antón y las Candelas, que saben que hay una subasta, bueno, y si llueve y se hace mal tiempo, y si no lo podemos hacer en el atrio, ¿por qué no lo hacemos en la iglesia? Digo, porque no procede. Prefiero quedarnos sin ese dinero antes que hacerlo. Hombre, pero si es que es un dinero para la parroquia, lo que queráis, será un dinero para la parroquia, pero está mal, porque la iglesia está para el culto, no para hacer una subasta dentro. También los sacrificios, los animales que había en la puerta del templo de Jerusalén eran para ofrecérselos al Señor, y Jesucristo eso lo rechaza. ¿Por qué? Porque había ahí un mercadeo. Y esto también, estoy seguro que si hacemos una subasta dentro de la iglesia, también lo rechazaría Jesucristo. Estoy segurísimo, vamos. Cuando se ha dado esa situación, bueno, pues yo he dicho que cada uno se lleve lo que quiera, del dinero que quiera, y ya está, y no se hace subasta. Y a fin de cuentas se saca lo mismo, porque la gente es consciente de la situación. Pero no hacer una subasta dentro de una iglesia. Y puedo poner más ejemplos. Te llega una boda. Quiero cantar esta canción. Vamos a ver, eso no es un canto sacro, es un canto profano. Ah, pero es que es muy bonito. Ya estamos con el argumento del bonito. Sí, pero no es el canto para dentro de una iglesia ni una ceremonia religiosa. No lo entienden. Nos quedamos en lo bonito. No nos damos cuenta que estamos celebrando un sacramento y estamos dentro de un lugar sagrado. O sea, que criticamos enseguida a los vendedores del templo, pero nosotros muchas veces también dejamos mucho que desear. Tenemos que corregirnos también en muchas cosas en el templo, en muchas cosas. Y muchas veces pues el silencio, muchas cosas que tenemos que cuidar. O sea, no olvidar nunca que la iglesia está consagrada a Dios. Un templo se consagra a Dios. ¿Por qué? Para que se utilice solamente para Dios, no para intereses personales nuestros. ¿Que se pueden permitir, por ejemplo, que cante una coral en la iglesia? Pues sí, se puede permitir, pero que sean cantos religiosos, que no cantemos aquí, qué sé yo. Esas cosas tenemos, ya digo, que cuidarlas mucho en la iglesia. Esa, digamos, sería la intención de Jesús. Pero el evangelista tiene otra intención, muy profunda. El evangelista San Juan, que por cierto ya dejamos de leer a San Marcos, que es el que estamos leyendo en este año, en el ciclo B, y ya hasta el domingo de Ramos vamos a estar leyendo a San Juan. ¿Por qué San Juan sitúa este evangelio al principio de su evangelio? Cuando esto sucede después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuidado. Esto sucede, el hecho de los vendedores del templo, sucede después del Domingo de Ramos. ¿Por qué Jesús lo pone en el capítulo 2? O sea, el capítulo 1 Jesús lo utiliza para hablarnos de que Jesús ha venido al mundo, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero entonces, ¿por qué después, ya en el capítulo 2, pone Jesús este evangelio? ¿Por qué? No es casualidad.
El evangelista tiene, San Juan en este caso, tiene una intención muy concreta. Y la intención que tiene es que la salvación es un don gratuito de Dios, que no se compra. Esa es la intención del evangelista. Otra intención muy profunda de la que hablamos ayer, que hoy ya no vamos a hablar, es que Jesucristo es el nuevo templo, que ya no nuestra adoración, nuestro culto no es como el del Antiguo Testamento, es en Jesucristo, que es el nuevo templo, que es la presencia de Dios que ha venido a habitar en este mundo. Aquí está la presencia de Dios en Jesucristo, pero de eso ya hablamos ayer. Vamos a explicar el tema de la gratuidad de la salvación. Nuestra salvación es gratuita. Es un don de Dios. Ya el Señor ha pagado por todos nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco lo tenemos tan claro. Se nos cuela que la salvación es algo que más o menos yo puedo comprar de alguna manera. Si no con dinero, al menos con acciones, con cosas, con oraciones, con sacrificios. Y no es así. La salvación es totalmente gratuita. Voy a poner algunos ejemplos, porque si no, esto no lo entendemos. Por ejemplo, las promesas. La gran mayoría de eso que llamamos promesas a Dios están mal hechas. Y están mal hechas porque, voy a poner un ejemplo, pues yo le he prometido a Dios que si mi hijo aprueba la oposición, o que si yo me pongo bien de esta enfermedad, o que si mi hermano se pone bien de lo que está pasando, le he prometido a Dios que voy a hacerle una novena al santuario de la Virgen de la Luz, o que voy a venir a misa todos los días durante un año, o que voy a dejar de comer pan o voy a dejar de beber café durante un año o toda mi vida. Todo eso está mal. Y diréis, ¿por qué? Pues si siempre lo hemos hecho así, pues yo lo he hecho muchas veces. Por una razón muy sencilla. Porque le estamos poniendo condiciones a Dios. Es muy fácil distinguirlo. Si va el sí por delante. El momento que yo digo, Señor, si me haces esto, si me concedes esto, yo te hago tal cosa. Ese sí, con ese sí ya está mal. Porque le estoy poniendo condiciones a Dios. ¿Y quién soy yo para ponerle condiciones a Dios? Y además, Dios que necesita de que yo vaya andando de rodillas a un sitio que no. Esas cosas están mal hechas. Si eso mismo lo hicieran con nosotros, nos sentiríamos ofendidos. Si a nosotros nos intentaran comprar con alguna cosa, nos sentiríamos ofendidos. Ah, pero para Dios, ¿lo podemos hacer? No. Cuando va ese sí por delante, normalmente está mal. Otra forma de querer comprar a Dios, pues también con ejemplos de la vida diaria, que lo estamos viendo todos los días. Este también, el de las promesas, es algo que se hace muchísimo. Pero el que voy a decir ahora también se hace muchísimo. Es una forma muy civilina de comprar a Dios. Si no de comprarlo, por lo menos exigirle cosas, que en realidad es una especie de compra, porque le estoy exigiendo algo de lo cual me creo que tengo un derecho. Por ejemplo, con lo bueno que yo soy con Dios, que es que no falto ni un domingo a misa, es que hay que ver las cosas que yo hago por Dios, y ahora mira cómo me lo paga. Ahora he tenido este problema, ahora he tenido esta enfermedad, ahora he tenido aquello, ahora he tenido lo otro. Hay que ver lo mal que se porta el Señor conmigo, con lo bien que yo me estoy portando, con lo bien que yo me porto con Él, con todo lo que yo le doy y Él lo poco que me da a mí. ¿No es una compra eso? Muy disimulada, pero a fin de cuentas yo le entrego a Dios algo y quiero que Dios me lo recompense. No estamos entendiendo lo que es la salvación, que es un don de Dios, que es algo gratuito. Y tercer y último ejemplo, este también un poco ahí muy disimulado, pero también es una compra. Yo hago tal cosa en la iglesia, un voluntariado, la función que sea, pero me lo tienen que agradecer los hijos de Dios. Es que me lo tienen que agradecer.
No lo decimos así tan claro, pero no solamente me ha pasado a mí, sino más gente en la iglesia, en cofradías y por ahí, ¿no? Si yo alguna vez se ha hecho una Semana Santa o qué sé yo, lo que sea, ¿no? O una fiesta de las candelas, y yo agradezco públicamente las personas que han colaborado, como me quede una fuera, la que me espera ahí en la sacristía es buena. Las quejas enseguida. Quiero que los hijos de Dios no me den dinero, no hace falta dinero, pero que me reconozcan lo que yo he hecho por la iglesia o por la parroquia. Estoy comprando. De una forma muy disimulada, de una forma muy civilina, pero estoy comprando. He hecho tal acción y quiero que me lo paguen. No con dinero, pero sí con el reconocimiento de los demás, con las alabanzas de los demás. Y esto nos pasa muchísimo, ¿eh? Yo, en mi experiencia de sacerdote, esto me ha pasado también montones de veces. Exigimos que se nos paguen aquello que hemos hecho, pero no estamos ahí actuando como actúa Jesucristo. No estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo lo que hace por nosotros no pide nada a cambio. Es un don gratuito, una salvación gratuita, pero yo en cambio sí paso factura. Ya digo, no con dinero, pero hay muchas formas de comprar a Dios y comprar a los demás. Hay muchas maneras. Entonces, lo que tenemos que tener es el estilo de Dios, que lo hace por amor, sin pedir nada a cambio, sin exigir nada. Pues nada, este es el Evangelio de hoy, ¿no? Ya digo, quería reflexionar sobre la intención de Jesús, pero también sobre la intención del evangelista, que al principio del Evangelio nos dice que la salvación de Dios es algo gratuito y puro don de Dios. Pues que el Señor nos ayude a ver la salvación como ese gran don de Dios que nos ha concedido a todos nosotros. Él ha pagado por todos nosotros. Que esto lo entendamos. Pues que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Por la Iglesia, para que a través de las leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común, y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección, en Cristo cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Por este pan, fruto de la tierra, del trabajo para la humanidad. Él será para nosotros pan de vida.
por este digno fruto de la vid, el trabajo del hombre que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros pecadores dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Todo empezó en una cruz, donde un hombre murió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, que en un grito se ahogó.
por su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, hoy aprendí, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.